Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga una vez más. Los saludo cariñosamente desde este canal, esperando que sea el Señor siempre dándonos a todos el privilegio de poder perseverar, de poder ver lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estamos aquí con el propósito de que esta palabra no caiga en tierra, que no llegue vacía a los corazones de muchos. El propósito es hablar de su palabra, el Evangelio eterno que Él dijo: cuando vayan, díganle a las personas, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y yo repito esas palabras que el Señor dijo, esperando pues de que ustedes reciban el reino de los cielos, porque se ha acercado a ustedes a través de esta palabra que vamos a leer, a través del Evangelio, de lo que es la verdad de nuestro Señor Jesús, de los discípulos, de los profetas. Vamos a hablar de un tema bien importante, que es la resurrección, y es un tema muy amplio. Me parece que requiere de unas 2 horas o más, pero vamos a tratar la manera de dar lo básico en esta oportunidad para que vayamos aprendiendo juntos y no nos desviemos mucho del tema de lo que es la resurrección. Así que es para mí un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tiempo, en esta oportunidad, con los hermanos de Sellados en la Verdad por Jesús, aquellos también que están siguiéndonos a través del Facebook, del YouTube, aquellos hermanos que están pendientes porque han encontrado tal vez una palabra de edificación en lo que nosotros compartimos. Le deseamos que Dios les bendiga en sus necesidades y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que he visto que hay mucho engaño en este tiempo. Ha habido bastante debates acerca de lo que es el infierno. Ha habido muchos debates de lo que el mundo cristiano allá en las 4 paredes. Algunos tienen sus propias teologías, sus propias ideas, y se han olvidado del mandamiento más importante, que es el Espíritu del Señor, que nos enseña a nosotros día con día a descubrir la verdad, a todos aquellos necesitados que están en tinieblas y que quieren venir a la luz, que tienen esa necesidad de que Dios les aclare un tema, un punto. Es necesario que vayamos de rodillas delante de Él a pedirle que nos muestre, que nos dé revelación. No seamos necios en nuestra propia mente, pretendiendo conocer la palabra, conocer a Dios, conocer a Jesús, mas sin embargo no nos conformamos, como dijo Pablo, a las palabras del Señor Jesús. Así que vamos a citar como introducción 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3, en donde dice la palabra del Señor. En Timoteo dice, aquí lo tenemos en la pantalla para dar testimonio, usamos la Biblia Reina Valera 1960, que es tradicional, no porque sea la perfecta, sino porque el mundo cristiano está ahí involucrado en esta lectura, en esta traducción. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 4, dice conforme a la piedad, está envanecido. Al que no se conforma a Jesucristo, a las palabras de Él, ese hombre está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas. Anda contendiendo ya, anda delirando. Contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, o sea, porque eso es lo que no les importa. Lo que Jesús dijo, ya no están blasfemando. Eso es lo que está diciendo. Malas sospechas, estoy sospechando de que no están hablando en la verdad. Versículo siguiente dice: y disputas necias de hombres corruptos se están corrompiendo ya, se están enfermando, se están pudriendo de lo que ellos pretenden saber. Dice:
del entendimiento, se están privando de la verdad. O sea, no les importa. Ellos piensan de que tienen la verdad, y el versículo que les digo yo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie en esta tierra tiene la verdad, porque solo hay uno que dijo que él era, que había venido para dar testimonio a la verdad. Se lo dijo a Pilato en su cara, y solo Jesús tiene la verdad. Dice, y tomando la piedad como fuente de ganancia, que nos apartemos de esos que andan con esa Biblia en la mano, predicando un evangelio que no conocen, otro Jesús, y eso es lo que nosotros pretendemos, leer la Biblia. Por eso pusimos los versículos. Lo mismo dice el apóstol Pablo en Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 1. Estamos dando esta pequeña introducción porque me siento como un poco molesto, porque he visto muchos temas acerca del infierno, y algunos no creen, y la resurrección la están manipulando también otros. Gálatas capítulo 1, versículo 8, me parece, en adelante. Gálatas capítulo versículo 8 dice, más si nosotros, y después viene el versículo 9 para confirmar. Entonces, la doctrina que nosotros tenemos que llevar, la enseñanza, la pedagogía, lo que es la enseñanza, lo que es la realidad de lo que el hombre natural tiene que saber, el hombre espiritual tiene que saber, son las palabras de nuestro Señor Jesús. Y el apóstol Pablo es un pionero de la verdad, que fue instruido por Gamaliel, un teólogo muy superior a muchos rabinos, y Pablo mismo da testimonio de todo lo que él sabía, pero más sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, cambia totalmente su forma de pensar, cambió totalmente su corazón, su mente, y descubrió, él da testimonio de que él no sabía lo que estaba haciendo. Él perseguía y encarcelaba a mucha gente, y gracias. Y la verdad es de que nosotros, sin conocer a Jesús, es por demás que prediquemos un evangelio si no sabemos quién es Jesús. Si nosotros no hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesús, es por demás. Cualquiera puede leer la Biblia, abrir la Biblia, cualquiera lo puede hacer, pero más sin embargo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, dice, mas si aún nosotros, aquí los que hemos conocido al Señor, o un ángel del cielo, oigan bien, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Traducido quiere decir sea maldito. Eso quiere decir el versículo. De eso está hablando Pablo. Versículo 9 dice, lo repite, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Está bajo maldición. Quiere decir de que tenemos que tener un gran cuidado al respecto de lo que es la palabra del Señor. Él la dejó inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, todos los hombres que escribieron se sujetaron al Espíritu del Señor. Él es el que trajo el Evangelio. La pregunta mía es, cuando dice el apóstol en Timoteo, dice, si alguno enseña y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí hay un gran problema, porque el Señor Jesucristo es el que se despojó de sí mismo y vino aquí a la tierra. O sea, Dios mismo se despojó y vino aquí a la tierra y trajo este evangelio. Entonces, ese es el problema que he visto, de que tenemos que sujetarnos a lo que dijo nuestro Señor Jesús, porque el fundamento, la doctrina, el fundamento es los profetas, los apóstoles, siendo principalmente Jesucristo la piedra del ángulo. Principalmente Jesucristo, ese es el fundamento. Sobre Jesucristo están sentados los profetas, los discípulos y todo el evangelio. No podemos mover ese fundamento. Entonces Jesucristo es el eje central, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque Él dijo, yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y el omega,
Eso quiere decir, yo soy Génesis y soy Apocalipsis. No te preocupes por si entendiste un poco mal los profetas. No te preocupes si lo que viste en Génesis, yo te lo voy a revelar en Apocalipsis o en el Nuevo Testamento. O sea, no nos preocupemos si no conocemos la verdad, si el Señor no nos ha revelado el tema que nosotros queremos, no nos preocupemos. Va a llegar un momento, pero pidiéndole a Él y siendo humildes de corazón, porque eso es lo que he descubierto, de que tenemos que tener humildad, no podemos nosotros. Yo realmente he leído la Biblia pocas veces, no soy un gran lector, no se me quedan los versículos, pero estoy tratando la manera de no desviarme, de no salirme, mantenerme parado en este evangelio que el Señor Jesús declaró a los discípulos, de que va a haber una resurrección de los muertos, de que Él viene pronto, de que Él dijo cómo iba a suceder el tiempo final, de que iban a haber terremotos. Mateo 24 Él habló, y estoy tratando la manera de irme acercando a este tipo de comentarios de Mateo, del evangelio que él trajo, de lo que él dijo que iba incluso a haber un engaño, nos iban a engañar, pero hay que tener cuidado, porque el engaño es evidente, el engaño se está dando a cabo, estamos viviendo en los últimos tiempos, y la iglesia, nosotros, tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús, el evangelio de Él es de que el antiguo Israel no aceptó el pacto, Él quebró el pacto, viene Él y renueva para poder tomar a esa novia, viene y hace un nuevo pacto. Estamos viviendo en el nuevo pacto, el pacto eterno. Ya no existe otro pacto, no va a existir otra tregua, otra estrategia. Ya está la Biblia, el canon cerrado. Ya nosotros tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Jesucristo fue el que trajo el evangelio de que había un infierno. Él contó una historia de Lázaro y el rico, y ahí declara cómo es la esencia de lo que él dijo. O sea, el Dios manifestado en carne estaba diciendo, no era ni Pedro, ni Lucas, ni Marcos, ni Moisés, era Dios mismo contando esa historia. Entonces, si nosotros no creemos a las sanas palabras de Él, entonces estamos envanecidos, y si nosotros predicamos otro evangelio, entonces estamos siendo malditos, maldecidos, estamos en un problema de tormento ya porque hemos desechado las palabras de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener un gran cuidado al respecto. Entonces voy a empezar, después de esta introducción, esta es una introducción para que nos sujetemos a lo que hemos leído. Timoteo y Gálatas nos declara de que tenemos que sujetarnos. Ahora, la resurrección del día postrero. Me interesa mucho que nos mantengamos en Mateo 28 para empezar a ver cómo fue que Jesucristo resucitó, porque es de ahí donde depende este evangelio, de la resurrección y muerte, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, cómo fue. Así que vamos a empezar ya al núcleo del tema, donde está en Mateo capítulo 28. Ahí nos vamos a mantener. Espero que sea de bendición para todos. Espero que el Señor pues abra el entendimiento y que seamos cristianos verdaderos recibiendo esta palabra. Y si tú no eres todavía una oveja de nuestro Señor Jesús, eres una oveja negra, por decirlo así, hoy es el día, hoy es el tiempo que puedes tú venir a los pies del Señor, porque la puerta está abierta. Solo es cuestión de que tú abras la puerta y Él entrará y cenará contigo en este día, en esta noche, en esta oportunidad. Amén. Así que en el nombre de Jesús, amigos, hermanos, a todos los que están en la dispersión, paz y gracia sea para vosotros de parte de nuestro Señor Jesús. Amén. No de mí. O sea, la bendición es de nuestro Señor Jesús. Yo estoy aquí para hablar de su palabra como un obrero más de aquellos que una vez oraron para que vinieran obreros a esta mies, porque la mies es mucha y hay pocos los que quieren ponerse los pantalones para poder hablar de la palabra. Hay mucha timidez, no porque el hombre sea cobarde, sino porque Lucifer los tiene entenebrecidos, los tiene así como manipulados
para que se crean de que no pueden hablar en el público, les está dando mentiras en la mente para que no hablen de su evangelio, de su palabra. Pero un día el Señor los va a libertar para que todos hablemos a nivel mundial, todos hablemos de que Jesús murió y resucitó al tercer día como estaba escrito. Él vino para que la escritura se cumpliera. Él vino para dar testimonio a la verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ir a Mateo 28 para ir comenzando a ver cómo fue la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y de ahí, de la resurrección de nuestro Señor Jesús, vamos a tomar ya la evidencia y vamos a citar otros libros para confirmar y mantener citado. Vamos a citar a 3 personajes, a 3 libros mínimo. Amén. Porque, como está escrito, como son conocedores ustedes del Evangelio, supongo que en su corazón y en su mente tienen este fundamento, que cualquier asunto en boca de 2 o 3 será decidido. No habrá vuelta atrás. Queda sellado en boca de 2 o 3 testimonios, será declarado todo asunto y será una verdad confirmada. Entonces, en ese fundamento, en esos versículos, en ese mandamiento, nos vamos a dedicar a obtener esta palabra que el Señor nos trae. Así que vamos a ir rápidamente a leer Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Amén. Entonces vemos que para empezar, dice el versículo, que el versículo 2 dice que hubo un gran terremoto. La mano del Señor estaba ahí. Y dice que un ángel del Señor descendió. Entonces en la resurrección estamos viendo de que los ángeles están involucrados. Ya vemos algo, una interacción entre las mujeres, María Magdalena, que está ahí, y otra María, y posiblemente la madre de Jesús, y habían otras Marías también como María Magdalena y la otra, ¿cómo se llama? La mujer de un gobernador también. Habían varias mujeres. Miriam o María, algo así se llamaban también algo otras mujeres. Estamos viendo el versículo 3, dice su aspecto, o sea, aquel ángel que estaba ahí, dice versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, dice, de él los guardias, los que estaban cuidando la tumba, temblaron y quedaron como muertos. O sea, ya estamos viendo de que cuando el reino de los cielos se acerca, exige que los hombres de esta tierra se mantengan en una devoción. Pero como estos guardias estaban nulos, ellos no sabían nada de lo que era este acontecimiento que estaba sucediendo, de que Jesucristo, el Mesías, había muerto, había venido, y estos no tenían ni idea. Entonces versículo 5 dice: mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6 dice: no está aquí, les dijo el ángel, pues ha resucitado, como dijo, o sea, como él les había dicho, ha resucitado como él les había dicho. Vengan a ver el lugar, dice, donde fue puesto el Señor. Vengan a la tumba. O sea, ya estamos viendo que hay una tumba. Vengan a ver el lugar donde fue puesto. Dice, id pronto, versículo 7 dice, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le van a ver, allí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. O sea, ya les entregó el mensaje. El ángel estaba ejecutando una orden que se le había encomendado a este ángel. Entonces dice el versículo 8, ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo.
sea, tenían miedo y alegría. O sea, no son emociones normales. Eso no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de mujeres que habían conocido al Dios viviente, al Dios vivo. Entonces, miedo y gozo. O sea, ir delante de la presencia del Señor da un poco de temor, venir a predicar su palabra y a la misma vez nos emocionamos, sentimos aquellas ganas de gritar, de exaltar su nombre, pero tenemos temor si nos cometemos un error, pedimos nosotros misericordia porque predicar su evangelio no es cualquier cosa. Hablar de la palabra del Señor no es lo mismo que seas un catedrático queriendo tener aplausos para que te vean y buscar fama, ese es otro rollo. Pero sentirnos que estamos viviendo el Evangelio como yo lo siento, como yo lo percibo, y sé que en la mente de algunos puede haber un poco de contrariedad, no están a gustos porque me están viendo a mí, porque quizás quieren ver a un famoso predicando de muchos temas bonitos, porque eso es lo que le gusta a la gente, aquel que tiene terapia, que tiene casaca, como decimos en El Salvador, eso le gusta a la gente. O sea, pero cuando hablamos del pecado se molestan, cambian de canal y mejor se van a otro lugar. Entonces, esto es lo que dice, sentían miedo y sentían gozo estas mujeres. Entonces dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice, he aquí Jesús, aquí apareció ya el Mesías. Versículo 9 dice, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, les habló a ellas, dice, acercándose, dice, abrazaron sus pies y le adoraron. Conocieron quién era el que había resucitado, hermanos. Nada más ni nada menos que el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Había resucitado porque Él lo había pronosticado, lo había profetizado. Los profetas hablaron, Isaías, Jeremías, Malaquías, todos profetizaron de este acontecimiento. Y en sus narices, este pueblo judío no quiso entenderlo. En sus narices estaba sucediendo, el nuevo pacto se había llevado a cabo y no quisieron aceptar ese nuevo pacto. Pero algunos sí. Hay un remanente que ellos sí son obedientes. Así como hay una iglesia que sí es obediente y otra iglesia hipócrita que se vende como Isaú por un plato de lentejas. Se están vendiendo muchos hoy en este tiempo. Y no retienen, no quieren retener el testimonio de ellos, ni mucho menos el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces les dijo, salve a ellas, y acercándose lo abrazaron de sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían ocurrido. Entonces ahí inventaron otra historia y ya sabemos nosotros de que ellos al final dijeron que se habían robado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que pasa cuando el evangelio es manipulado, inventan otras cosas y pretenden ellos que están diciendo la verdad, pero están mintiendo. El evangelio hay que verlo como es, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos en la verdad, que no estemos en un engaño, como otros, que no les interesa ese tipo de cosas. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la antesala para que podamos nosotros ir aprendiendo de qué se trata la resurrección de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo da testimonio de cómo Jesucristo resucitó en Primera de Corintios, en donde él habla de cómo Jesús resucitó. Amén. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, en donde también se nos narra también este acontecimiento. Ya vimos a Mateo 28,
donde Jesucristo resucita, en donde él ya había dicho a los fariseos: ustedes piden señal, pero yo no les voy a dar señal, sino solamente la única señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, en el infierno estará el Hijo del Hombre. Así dijo. Entonces, cuando Jesucristo vemos que habla de esa profecía, pues se cumple cuando Él muere y resucita. Ahora, veamos Primera de Corintios capítulo 15 del 1 en adelante, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. De eso comenzamos a hablar, de que si yo o nosotros o un ángel del cielo viene y no trae este evangelio, el verdadero, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Entonces, versículo 2 dice: por el cual asimismo, está hablando del evangelio, en el cual perseveramos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo. El evangelio por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano. Si no creéis, en vano. Si no, la salvación está en un problema también. Si no creéis, es en vano. Porque primeramente os he enseñado, versículo 3, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Amén. Vamos a detenernos ahí, conforme a las Escrituras. Y conforme a las Escrituras lo declara el profeta Isaías en el capítulo 53. Ustedes lo pueden leer para que vean de lo que habla el apóstol Pablo. Está citando a Isaías capítulo 53. Versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras resucitó nuestro Señor Jesús. Todo lo hizo paso a paso. No se privó de ningún detalle. Versículo 5 dice: y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, ya apareció nuestro Señor Jesús resucitado. Versículo 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A la vez, o sea, había una reunión o llegó de casa en casa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso que sucedió? Apareció a 500 de una sola vez, simultáneamente, pienso. No fue sueño, fue aparición, se les apareció. Dice, a la vez, de los cuales muchos viven aún, cuando Pablo estaba ahí, hablando todavía de ese evangelio del que estaba predicando ahí a Corintios. Dice, y otros duermen. Algunos ya estaban muertos, se murieron, otros duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice el apóstol Pablo, versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Entonces estamos viendo de que Pablo está dando testimonio de cómo resucitó nuestro Señor Jesús, y que cuando Él resucita es el cumplimiento mismo de la palabra del Señor. Entonces vamos a ir de regreso a Mateo 28, capítulo 1. Voy a regresar a Mateo 28 para ver unos 3 detalles de lo que el ángel habla con María, con los discípulos. Bueno, cuando llegan a la tumba, dice el versículo 6 de Mateo 28, dice el ángel. Versículo 5, mejor vamos a leer versículo 5. Gloria a Dios, la gloria para nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores.
Versículo 5 dice el ángel, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Punto número 1. Estaban buscando al que ellas habían visto durante 3 años y medio, Jesucristo. Entonces conocían quién era, sabían quién era Jesús. Versículo siguiente dice versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces estamos viendo de que ahí hay un lugar. Nosotros le llamamos a ese lugar, ¿cómo le llamamos? La tumba, la bóveda. Le llamamos el hoyo, qué sé yo, ¿qué más? Tiene más nombres. Hay muchos, bueno, en otros países, no sé cómo también tiene varios diferentes sinónimos, pero que aquí en la palabra del Señor aparece sepulcro y aparece también tumba. En la Biblia aparecen esos dos. Entonces, lo que podemos ver de que la separación entre la vida y la muerte, cuando nosotros entregamos este cuerpo que el Señor viene y nos pone a dormir, nos morimos, nosotros entramos en el estado de muerte, cuando dan las noticias, murió fulano, murió mengano, unos van a tocar la campana de la iglesia, otros ahora todo el mundo por Facebook se da cuenta de que ha muerto el vecino o alguien. Entonces cuando esta persona muere, cuando el individuo muere, va a una tumba. Automáticamente se tiene que abrir una tumba. Entonces, ¿quién dejó esa idea, ese diseño de que enterraran? ¿Quién fue? Fue nuestro Señor, Él mismo. No se le olvida a Él ningún detalle. Entonces, cuando el hombre muere, va a esa tumba. Entonces, esa tumba, para mi entendimiento, lo que el Señor me ha dado como revelación, me está instruyendo en su palabra, para mí el sepulcro, la tumba, es la forma de entrar, es la forma de que uno deja este mundo y entra a esa tumba, es la puerta de entrada a dos caminos, a dos mundos, al mundo espiritual. Llegamos a un ámbito eterno. Entonces nosotros como seres humanos no podemos entenderlo, pero cuando alguien que haya muerto, si pudiera contarlo, sería bueno, pero nadie tiene acceso a contarlo, porque el apóstol Pablo se le dijo allá en el cielo de que algunas cosas las podía declarar, el evangelio él lo declaró, lo contó, pero otras cosas le dijeron que no podían darlas contando, y él mismo dice de que tuvo un aguijón para no poder divulgar totalmente lo que vio en el cielo. Entonces nosotros tampoco tenemos acceso, nadie va a decir que ha venido del más allá, que ha ido al infierno, que ha ido al cielo, porque ese tipo de cosas es más delicada, porque solamente hay dos factores y dos caminos, el infierno o el cielo, existe o no existe. La Biblia lo declara que sí existe. Ahora, cuando nosotros entramos a la tumba, ahí nadie sabe nada ya qué fue lo que sucedió. Entonces, por eso dice, el que murió en Cristo se fue a la presencia del Señor. El que no murió en Cristo se fue a un lugar de tormento. Eso dice la Biblia, no es que yo esté como condenando a alguien. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, la tumba es una puerta de entrar a la otra dimensión espiritual. Eso es solamente la tumba, no significa nada más que solamente, como dijo el sacerdote hoy en miércoles de ceniza, dijo, le puso la cruz a aquel en la frente y le dijo, de polvo eres y en polvo te convertirás. Eso dicen algunos. Y eso es lo que el hombre es. Cuando entra a la tumba es el proceso para descomposición. La Biblia se lleva a cabo lo que está estipulado, que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces cuando entramos a la tumba,
entramos a un estado de descomposición y se cumple la palabra que de polvo eres y en polvo te convertirás. Ahora, en la tumba, los seres humanos ya sabemos que si pasan 100 años, 1000 años, ya esa persona, tal vez solo los huesos o ya solo el polvo está ahí. Ya no está el cuerpo humano, ya no está ahí. El alma no está ahí, ni el espíritu no está ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que como ya la persona ha muerto, se ha cumplido la palabra del Señor, hay cumplimiento de que se convirtió en polvo. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros los que estamos vivos aquí? ¿Retener ese evangelio o pensar que eso es una mentira? Si Jesucristo lo dijo. Jesucristo habló del rico y Lázaro, no es una parábola, es algo, una evidencia que él dio. Repito, el que contó esta historia del infierno, del rico y Lázaro, fue el Dios despojado de sí mismo. Entonces, Jesucristo, como dice Timoteo, Pablo a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Él fue el que trajo este evangelio. No soy yo el que estoy inventando cosas. Está escrito. Ahora, estamos hablando de la resurrección del día postrero. ¿Cómo resucitó Jesús? Entonces Jesús, cuando muere, lo meten a una tumba, ¿verdad? Ahí José de Arimatea dice que tenía esa bóveda, esa tumba, y cuando llegó donde Pilato y le fue a decir, mira, yo quiero ya el cuerpo del Señor Jesús, me lo voy a llevar, y dice la Biblia que así como José de Arimatea llegó, se lo llevó, lo envolvió en una sábana y lo llevaron a esa tumba. Entonces Jesucristo tuvo que entrar a la tumba, todos tenemos que entrar a la tumba, eso es algo indiscutible. Entonces se separó, Jesucristo se separó, dice que en la cruz Él entrega su espíritu, cuando está en la cruz entrega su espíritu, se separa el espíritu del cuerpo para que aquel cuerpo vaya a esa tumba. Entonces Él cumplió la escritura, nosotros también vamos a cumplir la escritura, vamos a ir a esa tumba. Entonces, eso es lo que yo puedo entender, lo que yo puedo discernir a través de la palabra del Señor. Y Pablo cuenta cómo fue Jesucristo cuando resucita, me voy a adelantar, enseña su llaga, cómo fue que lo clavaron a sus discípulos y les reclama su incredulidad. Entonces, Jesucristo, la gran pregunta, esta es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo resucitó Jesucristo? ¿Tuvo el mismo cuerpo o fue otro cuerpo diferente? ¿Cómo es? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque hay mucha Biblia y repito, es un tema muy extenso. Tenemos que hacer dos partes, digo yo, pienso, porque tenemos que hablar cómo van a resucitar, cómo vamos a nosotros resucitar también. Ahora, Jesucristo, ¿cómo resucitó? Dice que las mujeres lo reconocieron, fueron en Mateo 28, dice, versículo 7 dice, versículo 6 dice, no está aquí, dijo el ángel, versículo 6, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro, versículo 8 dice, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús salió al encuentro diciendo, salve a ellas. Acercándose, dice, abrazaron sus pies. O sea, ¿lo reconocieron o no lo reconocieron? Le abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, cómo estas mujeres vieron a Jesús glorificado, su cuerpo glorificado, y lo reconocieron. Lo abrazaron sus pies. Eso solo lo puede hacer alguien que está emocionado,
que está contento, ha visto a su hermano que ha resucitado y lo abraza. Entonces dice, lo abrazaron su pie y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, les habló, o sea, tenía voz, tenía un cuerpo, tenía la misma forma. No teman, dice, id y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, vayan a Galilea y ahí yo me voy a presentar y les voy a dar esta confirmación. O sea, no fue un cuento de hadas, no fue una historia que nunca existió, como Peter Pan, que esos son cuentos de fábulas que a los niños nos contaron. Son nada más eso, pero esto es el Evangelio, esta es la verdad. Entonces nosotros estamos viendo cómo resucitó Jesucristo, cómo vamos a resucitar nosotros. Eso es lo que tenemos que nosotros aprender día con día y no dejar de pensar, no dejarnos llevar por diferentes doctrinas, por hombres que están ellos manipulando el Evangelio y no se sujetan a la palabra del Señor. Tenemos que sujetarnos. Yo no estoy aquí como un maestro pretendiendo que yo abrir su mente y su entendimiento. Yo no tengo nada que ver. Simplemente estoy tratando la manera de leer la palabra del Señor, lo que Él me ha revelado, cómo es que yo estoy aprendiendo. Y si les sirve a ustedes de una enseñanza, pues ustedes lo van a poder discernir por ustedes mismos, que estamos citando la Biblia. Y el Espíritu del Señor es el que nos va a dar el entendimiento, nos va a dar esa verdad, porque es necesario que andemos en la verdad. No estemos siendo cristianos de tradiciones, no sigamos como aquel que dijeron, Vicente, ¿a dónde vas? A donde va toda la gente. O sea, un indito que no sabía nada, para donde miraba el tumulto de gente, para allá iba él. No seamos así, como el Señor dijo, yo no voy a ser un ciego guiando a más ciegos. Ciego guía de ciegos. Vamos a ir a caer todos a un abismo. No, tenemos que andar en luz, tenemos que ser verdaderos, y esto que estamos hablando es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y vamos a dictaminar, vamos a citar a los profetas, vamos a citar a los discípulos también, y a nuestro Señor Jesús, cómo es que la resurrección de nosotros. Entonces, hermanos, amigos, esta es la primera parte de lo que es la resurrección. Sigan leyendo Mateo 28 y allí se van a dar cuenta cómo Jesús resucitó, y vamos a hablar de un orden, vamos a hablar de lo que es la palabra real de la resurrección de los muertos. Si es una resurrección de los muertos o es el despertar de los muertos, o qué significa el día postrero, si es el día final o es los días postreros, cómo es que el Señor ha dejado este protocolo paso a paso, lo vamos a ir viendo en la próxima episodio. Así que amigos, hermanos, espero que sea de bendición. Los espero en la próxima enseñanza, y que sea Dios guiándonos a través de este evento que estamos teniendo aquí, de lo que es la resurrección del día postrero. Así que la paz sea con todos, y que el Señor derrame muchas bendiciones, mucha paz, y que la gracia de Él permanezca en nuestros corazones hasta que Él venga. Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Amén.